Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Muchísimas gracias nuevamente por venir a un episodio más en donde vamos a platicar acerca de TypeScript. En esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema que se podría decir que fue controversial hace unos años, incluso hace algunos meses vi unos debates por ahí en la comunidad en donde mucha gente está a favor de TypeScript. Creo que se podría decir que la mayoría, pero veo muy poca gente que se rehúsa a ese cambio, que dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir trabajando con JavaScript sin la necesidad de usar el tipado. Y hay gente que de pronto tenía ese argumento que decía, oye, es que TypeScript de manera nativa va a soportar los tipados, por lo tanto TypeScript se va a morir. Y pues bueno, hasta la fecha hemos visto que TypeScript sigue haciendo actualizaciones y actualizaciones y bien implementado tiene sus ventajas increíbles para la consistencia de código y por supuesto para mantener un tipado seguro de tus elementos, de tus componentes y por supuesto también si estás trabajando con tus utilerías no me dejarás mentir que cuando las implementas o cuando las modificas es muy ameno trabajar con ello. Entonces, TypeScript. ¿Qué es TypeScript? Yo creo que está además la explicación si estás en este video, pero si probablemente a lo mejor no has trabajado, pues se podría decir que es un lenguaje tipado, es una serie de tipados para JavaScript para poder implementarlos y poder tener un desarrollo con JavaScript tipado como su nombre lo dice para poder saber en pocas palabras qué tipo de dato es cada una de las variables, porque JavaScript por sí solo, una variable, una constante o una función recibe un montón de parámetros y no sabes qué parámetro es a menos de que utilices nombres de variables claras que, para ser sinceros, en muchos proyectos les vale. De pronto tiene un nombre de una función muy ambiguo y tienes que adivinar, tienes que estar haciendo console.log para ver qué es lo que recibe o probando la función y luego ya te das cuenta que es un número y no un booleano, te das cuenta que es un objeto y no un valor directo o primitivo como un entero, como un string. Entonces es en donde empieza un poquito a fallar, ¿no? Vengo a hablar de dos cosas en este episodio. Primero que nada, ¿realmente necesitamos TypeScript? ¿Pesa TypeScript o no? Ahora, ¿qué pasa si no lo utilizo? Primero vamos a empezar con en realidad necesito TypeScript y la verdad es que depende de tu proyecto, pero yo creo que sí lo necesitas porque en la actualidad es difícil tener una consistencia en tu código. Por más reglas que tengas, si tienes un equipo de 30 personas, es difícil de pronto estar revisando code reviews de todos. Yo sé que a lo mejor hay una persona que le encanta estar revisando todos, pero seamos honestos, si en un día hay 30 code reviews, uno de cada integrante, o revisas los 30 o realizas tu trabajo como hacer features, tener juntas y juntas y juntas, dependiendo de tu seniority. Entonces, así que creo que la cantidad para programar es menor aún, entre más seniority tengas, y por ende tendrás menos tiempo para hacer code reviews, que también lo tenemos que hacer. TypeScript yo sí lo utilizaría, yo lo considero bastante indispensable, y para la gente que no sabe cómo es que funciona esto, a final de cuentas, TypeScript, si tú vas y lo colocas directamente en el navegador, que te pido que lo hagas, no va a funcionar. No va a funcionar porque TypeScript, a final de cuentas, pasa por un proceso de transformación. Este proceso de transformación, a final de cuentas, viene a transpilarse a JavaScript. JavaScript que también tiene que entender el navegador. A final de cuentas, no es el resultado final. Y pues bueno, como pasa por ese proceso, mucha gente sí llegó a pensar en su momento que esto era un tema de performance. Oye, tienes que pasar a TypeScript nativo para que el navegador pueda entenderlo. La realidad es que no hay tema de performance. No es como de que esto te vaya a tomar 10 segundos más de tu vida para poder iniciar el servidor. Para nada, no hay ningún problema con eso. Y de pronto si haces algún tema de comparativa, si te pones muy quisquilloso y probablemente vas a encontrar algunos milisegundos de diferencia, que ya he leído artículos al respecto, pero al final de cuentas no va a haber la gran diferencia que te haga decir que no utilices TypeScript. Ahora, ¿en qué escenarios no utilizaría TypeScript? A mí me lo han preguntado muchas veces. Profe, Juan, ¿en realidad necesitamos TypeScript? Hay proyectos en que yo probablemente no lo utilizaría, aunque en realidad, si me pongo a pensar, creo que ninguno. En ninguno no lo utilizaría en la actualidad. Pero si hablamos de hace algunos años, algún proyecto personal, pequeño, donde solamente voy a trabajar yo, pues sí, realmente no lo hubiese utilizado. Pero en la actualidad,
con las dependencias, como están creciendo los proyectos, creo que sí es necesario utilizar TypeScript. A pesar de que hay personas que dicen es que a mí a TypeScript no me lo muestres, no me sirve, yo soy una persona bien organizada, mi equipo es bien organizado, los nombres de las variables me dicen mucho. Bueno, entonces creo que ya es dependiendo de tus necesidades también, y algo que menciono yo en mis videos y que en estos videos también quiero seguir mencionando e inculcando esa cultura de que si algo está de moda, no tienes por qué utilizarlo. Pero si algo es necesario, mejora tu proyecto y no impacta en el resultado final o en el rendimiento, entonces impleméntalo. Así de simple. Y TypeScript es una herramienta que te ayuda mucho a mantener esa consistencia en el código, a saber qué es lo que espera una función, qué es lo que recibe un componente como propiedades. Creo que ese tema ayuda mucho cuando estamos trabajando también con open source o estamos trabajando con dependencias de terceros. Aquellas que están tipadas, pues sí, la verdad es que son muy amenas para trabajar porque no tienes que estar por ahí adivinando si esa propiedad es válida o no, gracias a que tienen un buen tipado. Otra cosa, trabajar con TypeScript significa tener ANYs, tener unknown, valores desconocidos. No. He visto muchas codebases en donde también la gente dice voy a implementar TypeScript y de pronto ves un montón de ANYs. Esto es similar a no utilizar TypeScript. Si estás utilizando TypeScript y tienes ANYs por todos lados, mejor no lo uses. Realmente solamente estás agregándole algo extra y probablemente o muy seguramente me atrevo a decir que la gente con la que estás trabajando aún no tiene el conocimiento de TypeScript porque estás haciendo más de lo mismo, solamente que con una herramienta que no la estás usando. Tienes la posibilidad de tener tipados en tu proyecto, sin embargo no lo estás aprovechando. Hay algunos casos que si de pronto dices es que este tipado, la verdad es que no sé cómo lo haría, ¿no? Realmente ni siquiera está tipada la librería o dependencia de terceros. De pronto tenemos que escribir nuestros propios tipos o agregarlos de manera manual a esas dependencias que aún no están migradas a TypeScript y que dan mucho problema. Pero también mencionando a TypeScript con React.js, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo implemento programación orientada a objetos para sacarle el máximo provecho a React.js y TypeScript? Bueno, pues es que los componentes son componentes funcionales. Si tú quieres implementar la POW dentro de un proyecto con React, tienes que crear tus utilerías, que sean clases, que estén exportando métodos y después instanciarlos. Ahí aprovecharías al máximo TypeScript con la programación orientada a objetos, que se disfruta mucho trabajar con TypeScript y la programación orientada a objetos, que lo menciono ahorita como POW. Y tampoco tiene nada de malo si no lo estás implementando, porque anteriormente en versiones pasadas de React, que estaban los class components, pues ahí a lo mejor cambiaba un poquito más. Ya podías implementar más programación orientada a objetos, pero se buscó eliminar esos componentes para reducir la complejidad de sus métodos y tener componentes más claros, más simples, funciones a final de cuentas. En conclusión, TypeScript es más pesado, ¿no? Realmente solo estás agregando un tipado para que tu código sea robusto, sea escalable y que los desarrolladores sepan que recibe cada una de las funciones, pero también tienen que poner de su parte y tienen que escribir el código que corresponde para que el próximo que venga disfrute ese desarrollo. Entonces, TypeScript no lo entiende el navegador, es transpilado a JavaScript que sí puede entender el navegador. Y ese proceso sucede tras bambalinas, pero ya platicaremos de ello, de todo el proceso de transpilación que es conocido para que JavaScript pueda ser entendido por nuestro navegador. Yo creo que necesitamos un video en específico de ello. Nos vemos en un siguiente video más. Muchas gracias.